En este video hablaremos de las disciplinas circenses. ¿Qué es una disciplina? Según Oxford Dictionary, es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad, como por ejemplo la disciplina militar. Número 2. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un cierto resultado. Por ejemplo, a fuerza de disciplina mejora enormemente su técnica interpretativa. La disciplina también puede emplearse como sinónimo de arte o de ciencia. Por ejemplo, la disciplina de la escultura, la disciplina de la química. En este sentido, lo que caracteriza a la disciplina artística o científica es que cada una posee un conjunto de conocimientos, principios, métodos y objetivos que les son particulares. Del mismo modo, una práctica deportiva puede ser considerada como una disciplina en la medida en que comprende un conjunto de exigencias, tanto de régimen de vida como a nivel físico y mental, que son necesarias para que el atleta pueda ofrecer el máximo rendimiento. Recordemos también qué es el arte circense. Para comenzar a discutir lo que es el arte circense, primero debemos definir qué es el arte y qué es el circo. Lo primero que haremos será acudir a un diccionario al que todos puedan acceder. Si abren el buscador de Google y escriben la palabra arte, el primer resultado de la búsqueda será de las definiciones de Oxford Language, el cual define a arte como lo siguiente. Número 1. Actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. En esta primera definición pondremos atención a la palabra estético y sentimiento. Nos referimos a estético como algo que el ser humano considere bello. Recordemos que aunque la belleza es subjetiva, instintivamente el ser humano está programado para considerar como bellas ciertas cosas. Todo esto fuera de ideologías, como por ejemplo la simetría en las proporciones del cuerpo humano, tanto masculino como femenino, o el cómo se mueve un cuerpo humano, que instintivamente tiene que ver con la función reproductora, la cual da preferencia a la simetría y buen movimiento en relación a la salud de un espécimen humano y, por lo tanto, a su capacidad de heredar buena genética y descendencia viable. Nos referimos a sentimiento en relación a cómo algo estéticamente bello puede alterar el estado de ánimo de alguien que lo aprecie. Recordemos que los seres humanos percibimos nuestro entorno mediante nuestros cuerpos, más específicamente mediante los órganos de los sentidos, y estas experiencias se guardan en nuestra memoria y lo hacen aún más fuertemente si están relacionadas a un sentimiento o emoción. La segunda definición que encontramos de arte es la siguiente: conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. En esta definición nos centraremos en la frase conjunto de obras que resultan de esta actividad. Esto hace referencia a que el arte se hace de manera consciente y por voluntad del ser humano, aunque hay cosas o actividades que podríamos considerar arte y son realizadas por animales que, aunque son estéticas, son producto del instinto de estos seres, es decir, no lo hacen con el propósito de producir sentimientos en aquellos que lo aprecian. Por otro lado, tomaremos tres de las definiciones de circo planteadas en las definiciones de Oxford Language. La primera pone énfasis en el contenido del espectáculo circense, de lo cual se ofrece al espectador, del producto que el circo ofrece al consumidor. Número 1. Espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen payasos, acróbatas, fieras amaestradas, ejercicios de magia, etc. Es muy importante poner énfasis en cómo se le da importancia a la variedad dentro del espectáculo circense. La segunda definición pone énfasis en el lugar en donde se lleva a cabo esta actividad. Número 2. Recinto circular con gradas generalmente cubierto con una gran carpa, en que se ofrece al público este espectáculo. Debemos recalcar que se acepta que oficialmente no fue hasta los años 1700 cuando el arte circense se presentó en recintos cerrados con la creación del circo moderno, aunque es común encontrar referencias de ciertas actividades circenses que se llevaban a cabo en lugares cerrados en ciertos países alrededor del mundo. La tercera definición pone énfasis en quienes hacen posible el espectáculo circense y, al mismo tiempo, aquellos que crean los ladrillos de construcción o unidades básicas de un espectáculo circense. Nos referimos a los números o actos circenses. Por lo tanto, podríamos decir que las disciplinas circenses son las divisiones ordenadas de las actividades circenses en grupos, según el conjunto de conocimientos, principios o métodos, así como de exigencias a nivel físico y mental que caracterizan dichas actividades. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.